Bienvenidos a un nuevo episodio del Ruedecita en Superstar Show. Aquí estamos nuevamente, semana tras semana, con un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar principalmente de dos temas muy importantes a nivel social, que creemos que no han tenido la suficiente repercusión o no se está hablando lo suficientemente de ello. Y estamos aquí para comentarlos, para hablar un poco más, para dar nuestra opinión, y si alguien quiere opinar un poco al respecto en comentarios, sabéis que también podéis hacerlo. Exacto. Pues bien, en primer lugar, bienvenido Adrián, gracias por estar aquí otro episodio Nada, más. gracias a ti, Javi, por dejarme estar aquí otra semana más y compartir muchas opiniones y cuestiones y tratar cuestiones que son importantes a nivel social y son noticias que al final determinan, muchas cosas que son interesantes de hablar y de comentar y de debatir y que queremos que sobre todo en todos los vídeos que hacemos cada semana que vayan abajo a la caja de comentarios del vídeo, que comenten todo lo que quieran, sus opiniones, que opinan acerca de todos los temas que vamos hablando y que si les gustan los vídeos que hacemos, pues que se suscriban y le den like. Así es. Bien, vamos a comenzar entonces y la primera noticia que queremos comentar es en torno al personaje Facu Díaz y Pablo Motos. Facu Díaz es un humorista, ha sido presentador de televisión, ha participado como colaborador en programas como el de Andreu Buenafuente y está un poco, se han puesto de noticia unas palabras, unas declaraciones que ha dado en su canal de Twitch recientemente, porque ha declarado que por lo visto Pablo Motos, el conocido presentador del Hormiguero de Antena 3, pues al parecer no le hace demasiada gracia que hagan chistes sobre su figura. Claro. Hay que recordar que en ese momento lo que se ha dicho y la reacción que ha tenido Facu Díaz, como otras tantas personas, que en este caso han recibido pues llamadas de propio del equipo de Pablo Motos y su productora de que por favor cuando ha habido algún cómico humorista en alguna sala, en algún sitio donde ha hecho algún chiste sobre su persona, que no se haga. Y a ver, esto va de origen de cuando estuve entrevistando la semana pasada al ex vicepresidente del PSOE, Alfonso Guerra, hablando de que al final de que tenía mucha pena por los humoristas, de que ahora no pueden decir nada, no pueden hacer humor ni chistes sobre nada, de que no se puede hacer, y recalcaba sobre todo, no se puede hacer humor, y son palabras textuales del Alfonso Guerra, no estoy diciendo nada que no haya dicho él. No se puede hacer chistes sobre enanos, no se puede hacer chistes sobre maricones, lo ha dicho literalmente. Y hay que entender que el contexto es que al final le aplauden. Hay que entender por qué lo aplauden. Cuando hay una persona de ese calado con esa serie de ideas, que está en un programa en prime time que lo ven entre 3 y 5 millones de personas todos los días, que está en antena, y que al final la persona que le está entrevistando tiene una serie de favoritismos e ideologías propias, es decir, se ve claramente cuando entrevista a unos políticos a otros por dónde tira, más hacia el conservadurismo, hacia la derecha, aunque hablamos que está hablando con un ex secretario general y ex vicepresidente del PSOE que ahora parece ser que ha cambiado de rumbo, ¿no?, ideológico. Hay que entender que al final el hecho de que al final aplaudan da como a entender de cara al espectador que lo está viendo en el sofá de su casa, ese discurso que da esa persona da a entender como que es súper válido y que es lo válido y que si lo aplauden es porque realmente tiene toda esa razón. Eso genera una influencia bastante grave a todos los aspectos, de que al final esa influencia que genera en la gente que a lo mejor no tiene una opinión muy formada o realmente el mundo político y todo el tema de la censura le interesa o le toca de muy lejos, o que no está más concienciada en este tipo de cosas, al final lo toma como una opinión suya. Y muchas veces es el peligro de al final dar voz a según qué gente y según con qué opiniones. Venimos de que este señor pues habla de que no se puede hacer humor sobre maricones o enanos porque claro, ahora pasa que no ellos al final todos los presentadores, todos los medios de comunicación así masivos
tienen la facilidad de poder tener un altavoz de forma fácil en el que poder expresar lo que les dé la gana y la opinión que sea buena, válida o no. ¿Qué pasa? Que ahora les molesta que haya otra persona, porque con todo el auge de internet, el poder hacer un podcast, hacer un vídeo, que se haga viral, que tú expreses tu opinión libremente sobre lo que tú piensas sobre este señores, como cualquier otra cosa, que se pueda poner al mismo nivel que a ellos. Y eso es un poco lo que les jode, y por eso ellos hablan de censura. No es que hablen de censura, perdona, pero es que ya hay gente, humoristas, que son maricones o que son enanos, que pueden hacer esos propios chistes sobre ellos mismos, y eso es lo que les molesta, que al final estén al mismo nivel, que puedan estar al mismo nivel a la hora de poder, pues eso, desmontar ese discurso que tienen ellos sobre la censura que se hace en este país, supuesta censura, sobre los discursos que se dan a día de hoy, sobre muchos temas, sobre todo ese tipo de bromas, todos esos comportamientos machistas que en este caso Pablo Motos ha tenido con un montón de mujeres y de que se ha visto a lo largo de todos estos años, y al final parece como que a nadie le ha podido toser hasta que llega la erupción de que en estos últimos años en redes sociales hay mucho más impacto, hay mucha gente que está dispuesta, más conocida o menos conocida, a decir las cosas como son, y a un poco dejarle con los bueno, dejarle en calzoncillos, por así decirlo, de la manera más fácil posible, como es que al final te das cuenta que ha habido varios testigos en los que se ha dicho que a mucha gente del equipo de su productora llama a determinados personajes o periodistas, a medios de televisión, a diarios, a humoristas, para que al final esa información que dan o que se meten con el personaje como es Pablo Motos, personaje mediático, o el programa, o si se meten con el programa del hormiguero, etcétera, etcétera, que no lo hagan, que si van a hacer una broma sobre él, no lo hagan, que al final le está ofendiendo y le molesta que hagan bromas sobre él, porque quiere cuidar a la perfección toda su imagen que se tiene de él, pero él mismo es el que se retrata de lo que es. O sea, él está realmente en su medio de comunicación, ya no hace falta que los demás hablen de él mal, ya lo que hace y los actos que tiene y las cosas que dice ya hablan sobre sí mismo. O sea, que hablen y hagan un chiste sobre ti no tiene por qué ser malo, es una crítica, y si tú te molestas, es para ti. También se molestó en su momento cuando el año pasado hicieron una campaña contra el machismo y le ponían a él el Ministerio de Igualdad, en aquel momento pues presidido por Irene Montero. Se destinó, decían, 1 millón de euros, que no es para nada eso, a una campaña contra estos comportamientos machistas, y bueno, se hacía un poco alusión a él como propio personaje, ¿no? Dentro de ese anuncio. Dentro del propio programa fue él el que sacó esa campaña defendiéndose o diciendo, bueno, observad la campaña que han hecho un poco en mi contra. Utilizó el propio programa. Al final el hormiguero no deja de ser un programa de entretenimiento. Y bueno, puedo entender que al final pues él es el presentador, es la cara visible del programa, puedo entender que puede tener mucha presión, puedo entender que necesita a lo mejor a nivel personal tener su reputación intacta y quiere mantenerla a toda costa, pero desde luego al final la libertad de expresión es un derecho fundamental que ampara a todas las personas por igual. Y bueno, si han hecho un chiste a tu cuenta, pues al final te lo tienes que tragar, siempre que no sea, hombre, un chiste, digamos, que ofenda personalmente pues a él o a su familia, o sea, algo, digamos, de muy mal gusto. Yo creo que un chiste, una persona, un cómico o alguien que se dedica profesionalmente a hacer humor, no creo que en ningún momento se le pueda achacar que lo esté haciendo con afán de destruir a la otra persona o de molestar. Un cómico no creo que tenga eso en su cabeza, en sus objetivos. No creo que tenga nada que ver con eso. Muchas veces va en función de hacer una crítica de algo, ¿no? O con ese afán va. Y bueno, hay que entender que el humor negro es el humor negro, y no hay que entenderlo como algo que vaya hacia un ataque personal porque hay algo que te haya podido pasar con esa persona, sino que va hacia que es un tipo de humor más fuerte, que hay gente que le gusta, hay gente que no, es cuestión de gustos. Pero a mí me sorprende que al final se moleste tanto de que hagan el resto una campaña como
en contra de esa persona, como que si él se siente aludido al final en esa campaña que hizo el Ministerio de Igualdad el año pasado, pues eso, ejemplificando una serie de comportamientos machistas, si tú te molestas es porque realmente tú eres consciente también en parte de que algo estás haciendo y ya no es solo de ahora, lleva pues eso, 15 o más de 15 años teniendo un programa en prime time donde con la persona invitada, sobre todo mujer, ha hecho las preguntas más indecentes, ha hecho lo que ha querido, ha invadido su espacio personal, ha hecho cosas que se ven que son bastante denigrantes y que a día de hoy eso no tendría por qué permitirse. Pero me sorprende que al final hablen de censura cuando están teniendo un medio grande a su disposición, tienen un altavoz muy grande a su disposición, lo llevan teniendo años, y que vengan a decir que hay censura cuando a ellos no se les está censurando en ningún momento de que digan este tipo de cosas y a veces barbaridades. Es decir, es un poco una contrariedad en sí misma. No entiendo cómo no se dan cuenta de ello. Y al final lo que les molesta es que pueda venir alguien de ese colectivo en concreto al que hacen alusión de una broma o un chiste o al que critican porque saben que se pueden poner al mismo nivel, porque al final recordemos que, bueno, el colectivo LGTBI, maricones sobre todo, chistes sobre maricones ha hecho mucho durante mucho tiempo, chistes sobre negros, personas racializadas de todo tipo y por cualquier tipo de discriminación se ha hecho sobre personas discapacitadas también. Es decir, y no entienden que al final nosotros ahora tenemos, porque al final son personas que al final hace décadas dentro de la sociedad eran personas muy marginadas dentro de la sociedad y no tenían la capacidad para poder tener un altavoz que da internet, que da hacer un podcast, un vídeo, en las redes sociales en general, para poder responder a eso. Y eso es un poco lo que les molesta, que al final decían, no se quejaban en público, no tenían la oportunidad de poder quejarse el público sobre todo esto. Y ahora que la hay y que tiene una mayor repercusión y que eso no lo pueden controlar, les da más miedo y por eso están constantemente como sintiéndose atacados y atacando a los demás, por poder también expresar su opinión de que no les parece bien que hagan y que digan este tipo de cosas. Sí, además yo creo que también en el caso del Hormiguero es un programa que, como tú dices, está en prime time durante muchos años y creo que están siendo un poco también, a lo mejor en ese sentido, un poco víctimas de un exceso de éxito. Yo creo que mantener ese programa con los niveles de audiencia que tiene, llevar invitados de talla de estrellas mundiales como Will Smith o incluso otros actores de Hollywood que han pasado por El Hormiguero, creo que al final mantener ese nivel de, bueno, de exigencia y de calidad les está llevando a veces, creo que, hacer algunas estupideces e intentar buscar fantasmas donde no los hay. A lo mejor, bueno, es posible que me esté equivocando, pero yo creo que durante tantos años estar, digamos, delante de la cámara y manteniendo esos niveles de exigencia tan altos, yo creo que ahí tienen que estar pasando cosas que deberían a lo mejor cambiar o, bueno, intentar solucionar de alguna manera para no tener que estarse preocupando cada vez que alguien hace un chiste acerca de ti o de tu programa y tener que estar preguntando que a ver qué es lo que está pasando. Realmente ahí yo veo que al respecto de eso tiene como un problema de ego bastante grande, porque se nota de que al final mira por sí, por su imagen, la que da, y sabe realmente la imagen que da y la que quiere proyectar. Él es muy consciente, yo espero que sea muy consciente. Y si no, que se vaya dando cuenta que al final la imagen que quiere proyectar y la que proyecta es la que es. Y que realmente eh, no le... En el fondo yo creo que no le importa para nada que le critiquen, pero está como en plan en contra de la rebelión, de que al final hay otra gente, que al final no son tan conocidos, de hacer y pasar por todo eso, que al final te das cuenta que acaba siendo esto un desastre, porque están en contra de un gobierno que es el gobierno que dicen que ahora censuran, que hacen esto, que hacen lo otro, porque al final va un poco de eso, ¿no? Y que al final es otro poder. El poder mediático en todo el tema político tiene mucha influencia. Y con esto, con el ejemplo de la entrevista a Alfonso Guerra, es otro tanto de lo mismo. Pero claro, muchas veces hay mucha gente que acude a su programa y lo decía Facu Díaz, que es otro aspecto interesante,
Y al final había mucha gente que tenía que hacer promoción de algún artista, cantante, lo que sea, actor, que tenía que ir y pasar por su programa sí o sí, porque al final le daba mucha audiencia y mucha promoción Claro. al disco que sacaba en el momento, la película, la serie, etcétera. Pero claro, muchas veces no hay una libertad, está muy acotado por lo que ellos quieren decir, por lo que ellos te van a preguntar, sobre todo con los motos, por lo que tú quieras más o menos decir, sabes que va a tener una repercusión y tal, y entonces no te vas a poder un poco ponerte en contra del que te está entrevistando en pleno directo. Y eso es también un poco complicado, ¿no? Y no poder decidir si ir o no. O sea, en plan, al final que tú vayas o parece como que vayas o no vayas al hormiguero, parece como hacer ver que realmente nadie te va a ver, nadie va a saber qué estás haciendo ahora, si has sacado un nuevo disco, si no, si has sacado una serie o una nueva película que estás participando, etcétera, etcétera. Parece como que si no estás allí no existes. Es como, no, perdona, tenemos, por suerte, para todo tipo de artistas, tenemos unas grandes formas de difusión que tenemos ahora a través de Internet, de las plataformas de streaming, que al final es donde realmente tienen la repercusión que tienen, y es un poco la tele lo que le fastidia también, vaya por delante, y también redes sociales. Al final la televisión se ha quedado muy atrás en ese sentido, y les jode que al final no sean como los referentes de opinión de muchas cuestiones sociales y políticas. Y es lo que tratan de hacer con todo este tipo de mensajes más catastróficos, haciendo ver que este gobierno pues es lo peor, que es que lo que nos ha tocado, dependemos de los catalanes, de una persona que está fuera en Bruselas, que no sé qué, tal. Todo ese tipo de mensajes van mandando. Y fíjate Y que realmente yo nada que ver. incluso creo que estas polémicas que salen en torno a Pablo Motos, a, bueno, a la forma de tratar a lo mejor a sus invitadas o a la forma en que expresa su opinión en el programa, yo creo que al final estas polémicas que saltan a lo mejor por redes sociales ni siquiera ayudan al programa en sí. Porque yo creo que El Hormiguero es un programa que tiene recursos suficientes para mantener un programa de calidad. eh, aunque el presentador no esté dando la talla en todo momento, sigue teniendo recursos, hacen verdaderas maravillas con los experimentos científicos. Creo que tienen un equipo muy preparado y que es un programa que tiene recursos de sobra para seguir dando un entretenimiento que tenga, bueno, muchas personas interesadas en verlo y en seguirlo, y Ujú. independientemente de que el presentador tenga un buen día o un mal día. Entonces, yo creo que todas las polémicas que pueden salir en torno a Pablo Motos o en torno a su forma de presentar o de tratar a los invitados, yo creo que al final perjudican a Pablo Motos, pero no creo que perjudiquen tanto al hormiguero. Creo que perjudican No sé mucho si más a él perjudicar como persona. al hormiguero o no, pero al final quien es y quien ha sido la cara visible de lo que es el hormiguero en estos más de 15 años ha sido él. Entonces es muy complicado un poco desvirtuar, bueno, desligar Pablo Motos del hormiguero y el hormiguero de Pablo Motos. Es algo que va unido de la mano y al final, quieras que no, y lo decía también el cantante Raiden, decía lo siguiente, dice que también es relevante, ¿no? Este tipo de cosas que comenta. Recuerdo cuando por ser crítico con el hormiguero, hablamos de gente crítica que va allí y que al final no le permiten, pues eso, hablar y ser críticos con lo que hacen allí. Con lo que decías al respecto de los experimentos, era una parte que era muy interesante, había una parte mucho más cultural, ¿no? Que era bastante interesante de ver y era la parte con la que yo me quedaba, pero luego, claro, ha tirado una deriva en estos últimos años, conforme la pandemia y demás, de dar su opinión sobre una serie de cosas que realmente yo creo que no está para eso, si al final es un programa de entretenimiento, no es un programa de opinión que esté en prime time, ¿vale? Tú quieres hacer una entrevista a una persona para conocerla, pero no estás haciendo una entrevista para luego dar tu enfoque político de las cosas. Y creo que debería de mantenerse neutral. Al final un presentador, un entrevistador tiene que ser neutral en todo eso. Y parece que esas reglas del periodismo tan básicas se las ha saltado a la torera y ha pasado de todo. Y lo que dice Raiden es lo siguiente. Por ser crítico con el hormiguero, él, los guionistas y su presentador, le llamó uno de los colaboradores suyos habituales, intentando así justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa, alegando que eran errores puntuales. Y hemos visto a lo largo del tiempo, de estos años que no ha sido así, y ha sido constantemente. Eh,
al final es a lo que voy, tiene que ser mantenerse una neutralidad que ha tirado en esa deriva que no que va a continuar por ahí y parece que no va a parar hasta que al final consiga que salga, pues no sé, el partido que a él le gusta, su partido favorito, que no vamos a decir cuál es. Pues creo que, bueno, en este caso es al final, bueno, es otra polémica más a las muchas que ya van sumando sobre la figura de Pablo Motos. En este caso, pues bueno, queríamos comentar esta relacionada con estos comentarios de Facu Díaz sobre el hecho de que a veces se reciben llamadas para decir según qué chistes del hormiguero de Pablo Motos, porque algunos pues son más aceptables que otros. Y al final otra polémica más que envuelve a esta persona y esperemos que bueno, el programa continúe funcionando bien por la calidad del entretenimiento que ofrece, por mostrar cosas diferentes, cosas que, bueno, que la gente pues pueda entretener y al final es la función que tiene ese Total. programa, no tiene otra. Exacto. Y bueno, continuamos con el podcast de hoy. Vamos a, bueno, a hablar sobre una noticia un poquito más, bueno, considero yo un poco más seria, que ya es, bueno, hablar un poco sobre la situación, un poco de precariedad y de malestar general que hay entre los sanitarios que en España y en general, bueno, los países de la Unión Europea están quizás un poco mejor, pero después de haber atravesado la pandemia, posiblemente a nivel psicológico el cansancio y bueno y los síntomas de fatiga y malestar seguramente que son parecidos a los que hay en España. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti, pues, cómo están los sanitarios, pues, actualmente en sus condiciones de trabajo? ¿Conoces a alguien cercano que te cuente o que te pueda decir cómo está ahora mismo la situación, si ha mejorado, estamos mucho peor que después de la pandemia? A ver, las cosas como son. Yo tengo varias personas, amigos, conocidos que se dedican, bueno, al sector sanitario y que me comentan que han tenido que sufrir, pues estar ahí en pleno trabajo ahí de la pandemia, con todos los EPIs, todo lo que suponía todos los, bueno, toda esta pandemia que hemos vivido y todos esos protocolos tan exhaustivos y que al final dicen, bueno, ven que en ese sentido eso se ha relajado y parece que está todo mucho más controlado después de 3 años, pero sigue estando los mismos problemas que ya venían mucho antes de la pandemia, una precarización, unas condiciones, una falta de efectivos y de escasez de recursos que hay en nuestro sistema sanitario público que ya lleva viendo desde hace décadas. Es decir, venimos de que, por suerte, tenemos y somos uno de los que mayor calidad del servicio sanitario público podemos tener, incluso en Europa. Y pese a eso, tenemos mucha gente que las contratan por días, tienen contratos por días, por semanas. Muchas veces ha habido, bueno, sobre todo de cara a la anterior crisis, mucho cierre de camas, de hospitales, sobre todo en Madrid y demás, mucha privatización de la sanidad en ciertas comunidades autónomas que hemos sufrido a lo largo de todos estos años. Nos, lo que yo sí que veo es que al final hay una saturación mental por parte de ellos y de salud mental, que al final, tanto que hablamos de la salud mental y que últimamente es como lo más importante, estamos bastante destrozados, estamos muy mal la sociedad con el tema de la salud mental, pero es que ellos son los que más achaques se le pueden venir encima en ese sentido, es decir, han pasado una pandemia estrepitosa, han hecho todo lo que han podido y más, y siguen haciendo y siguen trabajando de destajo y sin parar. Y realmente, a ver, yo entiendo constantemente esta justificación de que se mejoren los servicios, que se mejoren y se dote de más recursos que hacen falta a todo el sistema sanitario público de este país. Parece como que todavía no da calado entre los gobiernos, tanto de las comunidades autónomas como el gobierno central. Parece como que no es algo importante, pero creo que hay algo que debemos hacer también la sociedad en su conjunto
y lo que deberíamos hacer es también apoyar todas esas mareas blancas, esas manifestaciones que han hecho a lo largo de todos estos años por una mejora de la sanidad pública, de los servicios sanitarios públicos, que al final todos acudimos y todos los utilizamos y todos los necesitamos. Y parece ser como que hay mucha gente a la que más pudiente que en ese sentido le da igual, opta siempre por la privada, pero al final lo que le acaba salvando siempre es la sanidad pública en muchos otros aspectos. Lo que sí es importante, al final lo que hablan es que al final hay un... Y va relacionado, al final parece que no, pero va relacionado. Tendría que nada que ver con la política, pero al final todo tiene que ver con política, por desgracia. Y es que al final debemos, y venimos aquí de Galicia, y de seguir estando con un gobierno conservador del PP, y sabemos lo que ha hecho el PP con la sanidad, ya a nivel general. Ya no quiero hablar tanto de Galicia en concreto, pero ya a nivel general de lo que ha hecho o de lo que ha intentado hacer. Y la poca dotación de medios que ha dado, digamos, a la... Y podemos decir también que no solo se trata de un problema de, bueno, de escasez de recursos, que es más bien no un problema económico, es un problema político, porque el gasto público en sanidad y en el conjunto de servicios que se ofrecen en España pues es muy bajo. Es creo que el más bajo de Europa, que lleva siendo el más bajo de Europa desde hace ya unos cuantos años. ¿Qué ocurre? ¿No se podría aumentar el gasto público? Sí, se podría aumentar el gasto público. Pero por las fuerzas conservadoras que apoyan el Estado español desde, bueno, tradicionalmente, no se opta por aumentar el gasto público en sanidad, es así, no se opta por aumentar y al final se produce una polarización entre sector público y privado en función de la clase social que tengas, de tal forma que al final acaba el sector privado ofreciendo un servicio sanitario para el 20-25% de la población que tiene la renta un poco más elevada, mientras que el resto, el 75-80% de la población restante es atendida por el servicio público. Lo que esto acaba ocurriendo es que el servicio público está desbordado y las personas que tienen a lo mejor un poco más de recursos o de renta pues pueden permitirse acudir al servicio privado para ir un poco por la vía rápida. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad, donde hay mejores infraestructuras, mejores medios y también, vamos a decirlo, mejores profesionales, es en el servicio público. Y lo que ocurre es que cuando a lo mejor un paciente está por el servicio sanitario privado y, digamos, está, digamos, en una situación muy mala o de gravedad, es derivado al servicio público. ¿Por qué? Porque en el servicio público cuentan a lo mejor con mejores profesionales o mejor tipo de sistemas para paliar esa situación. Pero sin embargo el servicio público está completamente colapsado. Colapsado. Totalmente al final. Lo que acaba diferenciando y que no debería de ser así es que al final hay una dotación económica bestial de cara al sector privado, sea lo que sea educación, sanidad, en este caso de sanidad. Incluso se está financiando el servicio sanitario privado a veces con fondos públicos. Por lo que al final... Claro, ha habido muchos casos de corrupción en el PP de Madrid, por poner un ejemplo, sobre eso, sobre la privatización de la sanidad que se hizo durante el periodo en el que gobernaba y que era presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y que ha llevado a esta deriva. También aquí en Galicia, durante el mandato de Feijóo, pasó otro tanto de lo mismo. Es decir, se les da una dotación, unos favoritismos a ciertos colegas empresarios propios del Partido Popular, en los que, digo Partido Popular porque es el partido conservador que ha estado encima de todo este tipo de cosas y que ha provocado todo este tipo de cosas al final, ¿no? Todo este tipo de consecuencias que ha venido derivadas de esta privatización constante, de esta dotación de grandes medios económicos por parte hacia el sector privado, y que en el sector sanitario público ha quedado siempre todo más desmantelado, falta de recursos, pese a que puede haber grandes profesionales y los hay, y somos además uno de los reyes, ya digo a nivel de España, en cuanto a la donación de órganos y y los trasplantes. Es decir, somos muy buenos en eso. Y sobre todo en la parte sanitaria pública. ¿Qué pasa? Que, claro, estos servicios
privados, están financiados con fondos privados, pero también con fondos públicos. Y el crecimiento de estos servicios privados es porque se están financiando también públicamente. Hay unas dotaciones económicas públicas de miles de millones en las que al final, dependiendo de quién gobierne en una comunidad autónoma en otra, se deriva o no hacia ese dinero que pertenece al gobierno, va a otras entidades privadas que no tendrían por qué ir. Así es, y además, pues como en el gobierno español pues ha habido los encargados de elaborar políticas económicas o fiscales han sido personas muchas veces del ámbito empresarial o financiero, pues muchas veces pues han tenido una visión meramente, vamos a decir, pues económica y al final lo que acaban fomentando es la privatización de los servicios, acaban fomentando una mayor privatización y cuando tú privatizas algo, al final lo que estás haciendo es convirtiéndolo en una empresa que lo que va a intentar es maximizar su beneficio, hacerla más eficiente. Y en el sector sanitario, si intentas premiar el beneficio en lugar de la calidad y la atención a los pacientes, al final lo que acabas haciendo es recortar en recursos, en personas, en calidad de servicio y hacerlo todo solo pensando en el beneficio y al final el que acaba perdiendo es el consumidor final. ¿Y el consumidor quién es en el sector sanitario? Pues los pacientes, las personas enfermas. Por eso que tener una visión así demasiado liberal o económica no es lo más apropiado creo yo, en la industria, en lo que son los servicios sanitarios. Claro, y esto al final es tratar de hacer siempre negocio con cualquier cosa, incluso hasta con un sistema sanitario como el que tenemos, que bueno, todo el mundo siempre busca alguna forma de hacer negocio con lo que sea, y en este caso más. También hay un problema, es que se nos están yendo por un lado profesionales, grandes profesionales recién salidos de la universidad, que tienen, y que al final lo que reclaman muchos profesionales sanitarios que llevan años es que falta falta de personal en especializaciones muy concretas que hacen falta también. ¿Qué pasa? Por un lado tenemos que mucha gente, bajo las condiciones, sobre todo el sistema sanitario público, por las que pueden entrar e incorporarse al trabajo después de haber hecho la carrera de la universidad, el máster, etcétera, o en medicina, lo que sea, ven que las condiciones son nefastas. Y pasa una cosa, todo ese fuga de talentos que tenemos, ¿qué pasa? O se va directamente al sector privado o si no directamente se va a otros países donde dentro del sector público de, por ejemplo, Inglaterra, que se han ido muchos médicos, muchos enfermeros, enfermeras, les han dado otra serie de condiciones mucho más favorables y no les ha quedado otra que irse, porque realmente si querían ejercer su profesión, su propia especialidad, lo que fuera, tenían que irse a otro país, o si no, incurrir en el sector público, que es la única opción. O sea, al final, la opción pública en España, en el sector sanitario, de poder trabajar en el sector sanitario público en España, no es ninguna alternativa. Es como, si estás ahí, vas a tener una precarización bestial, en cuanto a condiciones de contrato, sueldo, etcétera, etcétera. ¿Qué otras opciones tienes? O irte al extranjero o irte al sector privado. No hay más. Deberían mejorarse las condiciones laborales a todos los niveles, no solo en el salario, porque el salario solo es una parte, y mejorar las condiciones laborales en general para que podamos disponer de más efectivos y de que el sistema sea más eficiente de cara a un mejor servicio a los enfermos. Claro, pero todo, insisto, al final todo va relacionado con lo que hacen con en la política, con lo que pasa luego en nuestra vida. Es decir, si tú al final le das un salario que no es lo mejor, esa persona tampoco anímicamente va a estar bien, porque al final implica que tener un alquiler a saber de cuánto, que igual implica que tú destines el 80-90% de ese sueldo que recibes del sector sanitario público, trabajando de enfermera, médico, lo que sea, a el alquiler del hogar. Eso para empezar. Con lo cual ya es otro motivo más para que anímicamente y sobre todo el tema salud mental no estés muy a gusto, estés dando una atención pues que no sea la más idónea. Insisto, todo eso va relacionado. ¿Qué buscas? Buscas mejorar tus condiciones, porque al final tú quieres trabajar de lo que te gusta, en este caso sector sanitario, pero quieres trabajar y que te pague lo que realmente, por lo que tú has estudiado, la formación que tienes tan especializada en concreto, etcétera.
y al final miras por ti, puedes mirar por los pacientes, el sistema sanitario público, pero al final todos vamos a mirar porque nosotros poder trabajar de lo que nos gusta, ayudar a la gente, obviamente, porque al final esto es algo muy vocacional dentro de lo que es el sector sanitario, pero también buscas poder disponer de unas condiciones óptimas para poder avanzar en tu vida, ya no solo, no estás ahí como una ONG tampoco, quiero decir. Entonces, creo que al final todo eso va muy relacionado a que al final opten por irse al extranjero o opten directamente por irse a la privada. Así es. Entonces, yo creo que desde el sector de sanidad deberían de plantear y replantear de alguna forma de cómo hacer que sea realmente el poder trabajar, que la gente joven que está recién titulada de medicina o cualquier otra especialización, o sea, relacionada con el sector sanitario, hacer una propuesta que sea lo más atractiva para que esa gente no les plantee irse de España o irse por el sector privado. Y creo que no lo están haciendo en ese sentido. Y además muchas de las personas que están ahora mismo trabajando en el sector sanitario están probablemente muchas de ellas atravesando lo que es el síndrome de burnout, coloquialmente conocido como el síndrome del trabajador quemado, que es una condición psicológica que está reconocida como una enfermedad profesional por la OMS y no es el cansancio que tú puedes acumular después de una dura semana o después de un día. Es una condición psicológica que tú arrastras de forma crónica como consecuencia de un colapso mental, de problemas emocionales y al final esto lo está generando toda esta desorganización y todos los problemas políticos que generan que la precarización del sistema sanitario se siga manteniendo. Y a día de hoy este Totalmente. síndrome está afectando a muchísimas personas que tienen problemas de insomnio, que tienen problemas nerviosos, que tienen un montón de problemas que se está afectando a su calidad de vida y que aún así tienen que ir todos los días a trabajar un montón de horas con un salario que en muchos casos no llega a las responsabilidades que después realmente tienen y al final es que ¿cómo no se va a marchar la gente a otros países? Si es que es lo más lógico que se puede hacer. Es que no hay otra alternativa realmente, ese es el problema. Si hubiera otra opción, otra alternativa por la que poder optar, pero al final te das cuenta de que no tienes otra salida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir manteniéndote? Y yo lo entiendo perfectamente, que al final toda esta fuga de talento, de cerebros, de gente tan importante que sería para el futuro de la sanidad pública en este país, se vaya. Porque realmente no están siendo valorados como debería de valorarse y tú los valoras también en función de las condiciones que les vayas a dar para su puesto y no darles cualquier condición. Pero bueno, si tú quieres realmente pues preservar que ese talento se quede en tu país, bueno, que tú has pagado con tus impuestos para que se forme todos estos años, o sea, Sí, sí, y creo que no saben cómo repercutir en eso. sería importante pues hacer desde el gobierno unas políticas que fomentaran un mayor gasto público, mayores recursos y mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, que al final es uno de los puntales que hay en España y que tenemos Ujú. aquí. Si hay algo que hacemos bien y por lo que somos reconocidos es por tener un buen sistema de salud. Exacto. Exacto, Entonces, ya lo último yo creo que sería no podemos... recalcar Sí, dime, dime. sería que gracias a ellos en la pandemia estamos vivos y estamos donde estamos, quiero decir, y hemos sobrevivido a toda esta pandemia en España. Claro. Es gracias a ellos y hay que agradecérselo. Y yo creo que la mejor forma de agradecérselo es mejorar sus condiciones y mejorar este sistema para que ellos puedan respirar y hacer sus vidas y nos puedan seguir dando un gran servicio de calidad como nos están dando hasta ahora. Claro, Deberíamos de compensárselo de esa manera. así es. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Todavía no hemos terminado. Podemos comentar un vídeo que me he encontrado por redes sociales. Es un vídeo de una estafa, pero una estafa muy evidente, muy evidente. Ujú. Cada vez están, bueno, apareciendo nuevas maneras de estafas con la inteligencia artificial, nuevas tecnologías, suplantación de voz. Realmente cada vez es más fácil poder engañar a una persona. Parece que las nuevas tecnologías van en beneficio de las personas para mejorar los sistemas, los trabajos, pero parece que en ocasiones no se está utilizando para esto y
he encontrado un vídeo que voy a compartirlo por aquí ahora mismo para que comprobéis cómo alguien, haciéndose pasar por un famoso, intenta ganarse la confianza de la gente para invertir nada más y nada menos que 250 euros en 250 euros que vas a perder, básicamente. Embajador de una nueva plataforma de inversión de Elon Musk afirmó que cada ciudadano español podrá ganar a partir de 17.500 euros al mes. Me llamo Xavier Hernández y hoy es un día muy importante para mí. Hoy me he convertido oficialmente en ambasador de una plataforma que personalmente utilizo desde hace más de un año, cuando estaba terminando mi carrera como futbolista. Vale, voy a parar aquí el vídeo, creo que ya es evidente, ya es bastante evidente que es una estafa, porque la voz, vamos, cualquiera que entienda un poco de fútbol y que vea algún partido de fútbol ya sabe que esta voz es una voz completamente falsa, pero bueno, es bastante curioso que alguien pretenda con esto, difundiendo esto por redes sociales, pretender estafar 250 euros. Es bastante curioso. Parece como que se da por hecho, por ejemplo, hay una figura del fútbol español, como es Casillas, que sí que hace eso, que es un anuncio real de una empresa real que te incita a invertir, ¿vale? Y parece como que, claro, como si lo hace Casillas, también, seguramente también está invirtiendo en eso. Entonces, claro, hay gente a la que le puede resultar a engaño y ser muy fiable, pero hay que darse cuenta de la cantidad de noticias que hay y la facilidad que tiene la gente, cualquier usuario, de poder coger la voz de algún personaje famoso y, por ejemplo, como hicieron con Bad Bunny, de hacer una canción con su voz y a través de la IA. Es decir, en este caso hay que saber ver estas cosas. En este caso en concreto utilizan la figura de Xavi Hernández, el actual entrenador del Barcelona, para convencerte de que tienes que invertir 200 euros en una plataforma, y a través de un enlace, pues pinchas en ese enlace y te dan una serie de instrucciones sobre cómo tienes que hacer para invertir ese dinero que no vas a recuperar probablemente en tu vida. Y bueno, otro vídeo más que utiliza a alguien pues con, digamos, pocas ganas de trabajar, digamos, para ver si suena la flauta y te metes un dinero al bolsillo a costa de engañar a otras personas. Sí, totalmente. Pues no queremos despedir el podcast de hoy sin mencionar que hoy es el Día Internacional del VIH, si no me equivoco, el 1 de diciembre. Y bueno, un día especial para, sobre todo borrar ese estigma que hay en torno al VIH, una enfermedad de transmisión por fluidos, si no me equivoco, corrígeme. Sí, transmisión por fluidos. Una enfermedad que hasta no hace mucho era mortal, se descubrió la cura hace relativamente poco tiempo. Y actualmente se puede convivir con ella, con un tratamiento, entiendo, y afortunadamente en nuestros días, en esta época, en este siglo que estamos viviendo, no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que tiene un tratamiento y ahora mismo no es curable, pero digamos que se puede tener una buena calidad de vida y vivir con ella sin tener que lamentar o sin tener grandes prejuicios, digamos. No, de hecho, yo tengo que hablar por mi caso particular. A mí en junio del año pasado me lo detectaron. Soy VIH ahora indetectable, que quiere decir intransmisible, y eso es importante también decirlo. Cuando tú llevas un tratamiento, en este caso pastillas, que al final es un retroviral, es decir, para tratar de frenar que el propio virus que tienes en tu cuerpo se acabe expandiendo y multiplicando, ¿vale? Lo que hace es que al final esa carga viral para cualquier tipo de básico, ¿vale?, no se detecte. Eso quiere decir que, aunque no se detecte, es que hay una cantidad mínima de concentración de ese virus en tu sangre, en todo tu cuerpo, que al final es imposible que tú puedas ser capaz de transmitírselo a la otra persona, sea a través de fluidos, sea de forma sexual, sea de la forma que sea, porque al final se puede transmitir de muchas formas. Sí que es verdad que hay que dejar claro una cosa, es lo que decía una drag queen que yo seguí y que lo comentó en un programa en Drag Race España,
lo comentó en este año, en esta tercera temporada que hizo, que ella hablaba de que hace 10 años que lleva conviviendo con toda esta enfermedad, esta condición médica. O sea, al final se considera una enfermedad crónica que implica que vas a tener que convivir con ella toda tu vida. Y hablaba desde una perspectiva de que hace 10 años ya había un tratamiento y ella ha podido vivir todos estos 10 años con total normalidad. No implica, al final este virus no tiene síntomas, al final lo que provoca es el VIH, que lo tengas, no lo tienes, sino que eres portador. Eso también es importante dejarlo indicado, tú portas ese virus pero no lo tienes como tal. Y si tú dejas que al final ese virus acabe invadiendo lo que es la concentración de sangre de tu cuerpo, acabas teniendo el SIDA. Es decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, sigue habiendo de todas formas el estigma social de siempre. Siempre está asociado a cierto colectivo, cierta parte marginal que había de la población en los años 70, 80, que al final son un colectivo LGTBI, gays y demás. Siempre asociado a que al final una visión de que ciertas prácticas sexuales que hacen, homosexuales, lesbianas y demás, como consecuencia de eso podías tenerlo, nada que ver, lo puede tener cualquiera. De hecho, hay datos interesantes que este último año 2022 en España ha habido muchos casos de VIH positivo en parejas heterosexuales. O sea, al final eso no tiene nada que ver, pero bueno, está el estigma social. Y también hay que entender el contexto de las décadas anteriores. Al final, el colectivo LGTBI en ese sentido, eso era un grupo bastante marginado, fuera de la sociedad, sin poder disponer de derechos y de recursos como otras personas. Y ahora la cosa cambia, ¿no? Al final, en ese sentido, estamos más igualados y que al final no determina que tú lo puedas coger o no. Hay gente que ha tenido parejas, que una persona es positivo, otra no lo es. Han tenido relaciones, sea con condón, sin condón, tomando precauciones de todo tipo y no les ha pasado nada. Es decir, tú si llevas un control constante de la medicación, no tiene ninguna consecuencia más y al final la mayor consecuencia es de cara a que tú, de forma abierta, a mí me gusta ir, cuando yo lo tomé fue un choque bastante grande, ¿no? Te viene y nunca sabes, dices, no te esperas, ¿no? Que te vaya a pasar porque tú al final tomas de todas las precauciones posibles sin dejar de disfrutar de tu sexualidad, pero bueno, ha pasado. Cuando ha pasado dices, es que ya no hay vuelta atrás, no vas a poder pasarte a pensar en que ha pasado como ha pasado. Eso no va a arreglar lo que tienes ahora. Va a arreglar que tú te sometas a un tratamiento, que lo lleves en un control sanitario, que te hagas las pruebas seguido, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué implica? Que tú al final te estás controlando más tu salud sexual, que está todo perfecto. Yo a día de hoy puedo decir que está todo perfecto, o sea, a nivel de todo, y que no hay ningún problema de nada, nunca he tenido un problema de nada en esto de todo año. El único problema siempre está en la parte más social, en cuando tú lo comentas, quieres ir de frente de cara a ciertas personas y tratarlo y tratar de normalizar esto, que al final es una enfermedad crónica como otra cualquiera, pero ideológicamente pues sigue asociada a una serie de cosas, una serie de comportamientos, a una parte de la población muy concreta, que lo que determina es que al final nosotros no podemos hablar con normalidad y de forma abierta en eso, y creo que en cierto modo tiene sentido por ese miedo al rechazo, ¿no? El rechazo social ante este tipo de personas, pero también tenemos que ser lo suficientemente valientes como para decir, vamos a tratarlo con normalidad, vamos a tratar en este tema. Sobre todo Creo que es importante que se trate. Sobre todo para desestigmatizar eso. Estoy pensando, incluso puede ocurrir lo mismo, o bueno, un poco parecido, incluso en personas pues que pues superan un cáncer o una enfermedad también con una alta tasa de mortalidad, y después cuando nuevamente se reincorporan ya a su, digamos, ritmo de vida normal, buscas un trabajo, pues quizás hay a lo mejor un poco más de dificultad, te ven a lo mejor como, bueno, que no debería ser así, pero... Más vulnerable en todos los aspectos. Como que hay que tener mucho cuidado contigo, muchas cosas. Claro, sí, no tiene nada es un que poco ver. el estigma también que existe en cuanto a las personas que, bueno, pues que también superan a lo mejor una enfermedad y después reincorporarse a su ritmo normal de vida, pues parece que también cuesta un poco, parece que todavía llevan ese estigma, ¿no? De que parece que tienen que seguir como en observación, cuando realmente, pues si está todo bien, pues no es hay... Es cuestión básicamente de tú cuidarte, llevarlo a rajatabla y ya está, y tú lo llevas. Y yo al final, yo lo que veo es que mi día a día no me supone nada como me suponía en un principio. Me supone tomar una pastilla todos los días y ya está.
El resto de mi vida no me supone nada más, ni me determina ni me condiciona todo lo demás que yo iba haciendo hasta ahora en mi entorno, no tiene nada que ver. Pero sí que es importante otra cosa, y al final esto tipo de comportamientos en la sociedad se toma por desconocimiento de lo que es, de lo que supone esta enfermedad, de cómo se trata ahora, de los avances que está habiendo. Y es lo que decía, alusión de esta frase, de esto, del desconocimiento, es una falta de educación sexual que tenemos total en los colegios, en los institutos, que al final hace falta hablar de muchas de estas cosas y no tanto del poner el condón y ya está. Hace falta de hablar de muchas de estas otras cosas en adolescentes y empezar a tratarlo, que a todo el mundo le puede pasar. Y no es nada malo, es decir, es una condición que te ha tocado, pues oye, mala suerte, al final es cuestión de suerte, porque para mí fue algo de suerte. Me ha tocado y no puedo evitar. Pero bueno. También es lo que decía esta drag, Ornella Góngora, que decía, el desconocimiento es lo que causa el estigma. Y al final, por desconocimiento, la gente sigue asociando que el VIH se asocia a lo que se asocia en lo que pasaba en los años 80. Recordemos una figura pública y grande como fue Freddie Mercury. Freddie Mercury tenía VIH y falleció por eso mismo. Al final la figura de Freddie Mercury sigue estando y se le sigue alabando, sigue siendo un referente en todo eso. Y pese a haberlo tenido, se le sigue, por parte de una población pues más hetero, se le sigue dando otra visión de lo que es esa persona. Y al final es un poco eso. También creo que es bueno tratarlo con humor. Es muy complicado. Yo entiendo que al final este tipo de cosas es muy complicado buscarles ese punto cómico, humorístico, pero bueno, hay gente que se lo busca y que al final es una forma más personal de cada uno de cómo redimirse, de decir, bueno, ya está, esto lo tengo, voy a asumirlo, voy a afrontarlo. Es difícil de asumir, hay que decir que es difícil de asumir. Como que parece que la visión es lo que más dolor causa en uno mismo, ¿no? Parece que la visión que acaba teniendo la demás gente de ti cuando conoce ese dato cambia completamente. Parece como que estén hablando de otra persona. Y vamos, hay que luchar contra todo eso. Así es, hay que intentar, bueno, superar estos estigmas que están todavía ahí incrustados en la sociedad y al final, pues, es lo que tú dices, el desconocimiento es lo que genera el estigma y creo que una sociedad con un poco más de conocimiento, de formación y de cultura, pues yo creo que puede superar estos estigmas sin ningún problema. Totalmente. Aquí hay 3 puntos. Nacho Cano, uno de los integrantes de Mecano. Un segundo. Sí, comentabas, vale. Aquí hay 3 puntos. 3 puntos importantes y 3 casos que se han visto, que yo he visto en televisión el pasado domingo en un programa en el que hablaban de cómo se trataron en el momento, hablamos de los años 90 y no hablamos de hace no mucho, esa enfermedad, ¿no? Y la hora de hacerse pruebas para ver si tenías ya tanto el VIH como cualquier otra ITS o ETS, igual. Enfermedades o infecciones de transmisión sexual, para que quede claro. Hablaba en una entrevista que le hizo, no recuerdo cómo se llamaba la entrevistadora, pero bueno, a Nacho Cano, uno de los integrantes de Mecano de aquel momento. Él decía abiertamente y sin ningún pudor que se hacían las pruebas regularmente. Parece como que si se hicieran las pruebas se asociara a cierta determinada condición, bueno, orientación sexual, pero bueno, él se las hacía y decía que sin ningún problema. En el año 92 también, en un programa de Mercedes Milá en aquel momento, estaba de público Rosa María Sardá, la hermana de Xavier Sardá, que era el presentador de Crónicas Marcianas, que entre ellos dos tenían otro hermano que falleció por VIH, por tener SIDA al final. Y hablaba de que esto tenía que frenarse, de que teníamos que dejar de estigmatizar a todas estas personas y demás. Y lo hablaba tan abiertamente y que ha estado cuidando de esa persona todo ese tiempo hasta que se fue. Quiero decir, son personas que al final tenían una relevancia, que han sabido cómo afrontar eso, y hablamos de los años 90, principios de los años 90, algo que era como, si ya es algo tabú un poco ahora, imagínate lo que ha sido en los años 90. Y luego hubo un caso en el 93 que también es importante reseñar, una niña de 6 años que porque su madre al final dejó, era drogadicta y demás, dejó una jeringuilla con sangre por ahí por el suelo, ella se pinchó y al final lo tuvo, el VIH. Claro, las consecuencias que tuvo esa niña en el colegio fueron de que al final los padres no querían que se acercase a ninguno de sus hijos, ella y demás, todo ese estigma.
¿Qué pasó? En ese momento en la televisión se emitía la serie mítica Médico de Familia. ¿Qué hicieron? Hicieron un capítulo especial en el que la propia niña actuaba de actriz allí en el capítulo, la llevaba como una madre y le contaban el caso, ¿no? Ejemplificaron un poco el caso porque se le decía mucho a la niña que no se la podía tocar, que no sé qué y tal. Ellos la tocaban, hicieron como esa ejemplificación de que al final se le podía tocar, que no pasaba nada por tocar a esa persona. Creo que son puntos reseñables que al final ha pasado hace unas cuantas décadas y que también es importante que este tipo de acciones, dentro también, como hablamos de la sanidad, dentro del Ministerio de Sanidad sería importante incidir en hacer este tipo de ejemplos o de campañas publicitarias en torno a este tipo de cosas, a este tipo de, bueno, de sucesos y de hablarlo tan abiertamente como han hecho hace los años 90. Sí. Sí, al final se trata de dar información para que la gente conozca que realmente los riesgos son unos concretos. Ahora mismo tenemos un tratamiento y al final no es nada tampoco que haya que discriminar. Es una enfermedad crónica y simplemente tiene un tratamiento y afortunadamente pues ya no es mortal, por lo que no hay que discriminar absolutamente nada. Ni personas que han superado una enfermedad tienen que estar tampoco discriminadas ni vetadas de determinados trabajos por el hecho de haber superado una enfermedad y por la hipotética posibilidad de que puedan recaer. Entonces, eso, pues bueno, son estigmas que hay que seguir trabajando para que, bueno, que poco a poco vayan desapareciendo. Claro, hay que, ya solo como última cosa, hay que dar la esperanza de que al final esto puede tener cura. En este año, a principios, se daban casos de que estaban experimentando con una cura para ello y que podían, han obtenido resultados positivos. Hablamos de aquí de España. Y al final, todas las personas que lo padecemos vivimos con la esperanza de que dentro de no muchos años nos podamos curar y nos lo podamos quitar. O sea, y hay que vivir con eso, con esa esperanza de que en un futuro va a haber mucha gente de las generaciones que vienen que no vayan a tener el problema que hemos tenido nosotros. Así es. A lo mejor si aumentamos el gasto público y hay más recursos para investigación, pues quién sabe. Y gastar en investigación, gasto público en investigación y desarrollo. Pues quizás en unos años pues puede haber una cura para el VIH, ¿por qué no? Esperemos que sí. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, muy entretenido, muchos temas, hemos hablado sobre, un montón hemos dado mucha información y bueno, espero que os haya gustado y nada, muchas gracias Adrián por nuevamente participar en el Ruedecito en Superstar Show y nada, nos vemos en el por invitarme próximo. De nuevo. Venga, gracias Adrián. Bueno, que dejen, hasta luego. Chao.